donde la segunda derivada de u más la segunda derivada de u con respecto a x y y debe ser igual a cero. Ujú. No sé si alguien más quiere seguir o... Igual podemos calcular las funciones armónicas conjugadas para una función u. Entonces, para esta función armónica conjugada debe de cumplir las ecuaciones de Riemann. Y que recordar que es la derivada de u con respecto a x igual a la derivada de v con respecto a y, y la derivada de y igual a la derivada con respecto a x de menos v. Ujú. Y luego hay que integrar parcialmente la función de v para posteriormente, bueno, comprobar si tiene una función analítica correspondiente. No sé si me equivoco. Bueno, eso fue lo que observé en el video. Y ya puedo compartir pantalla. Adelante. Ok. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Ok. Bueno, lo que yo hice básicamente es describir lo que hicimos. Decía el problema, determinar si u de xy es igual a 2x por 1 menos y es una función armónica. Y si es así, debemos de sacar la armónica conjugada y la función analítica. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que es una función armónica. Esto se va a verificar si se satisface la ecuación de Laplace, que es ay, eh, ¿cómo se llama el triangulito al revés, maestra? Laplaciano. Laplaciano al cuadrado de u es igual a 0. En este caso tenemos coordenadas rectangulares, la doble derivada, la segunda derivada de u más la segunda derivada de u en y. Eso debe ser igual a 0. Calculamos las derivadas parciales de u de x, y, que es igual a... le realizamos la operación 2x menos 2xy. Realizamos la primera derivada respecto de x, que se quedaría 2 menos 2y. Y es una constante. Y de aquí sacamos la segunda derivada, que como tenemos dos constantes, en este caso es 2 y 2y, nos quedaría 0. Después sacamos la derivada respecto de y, nos quedaría 2 menos 2x, x siendo constante, y la doble derivada respecto de y sería 0. Para verificar si se cumple la ecuación, sumamos estos dos términos, que quedaría 0 más 0, pues 0. Entonces sí se satisface que es una función armónica. Después de esto, debemos sacar la armónica conjugada, que esta se saca cumpliendo la ecuación de Cauchy-Riemann, donde tenemos, donde tenemos u de x es igual a v de y u de y es igual a menos v de x. Entonces ya teníamos estos valores, u de x es igual a 2 menos 2y, y u de y es igual a 2, es igual a menos 2x. Bueno, igualamos que es 2 menos 2y es igual a v de y menos 2x es igual a menos v de x. Tenemos aquí está. Entonces, debemos de integrar la función v de x, donde quedaría v de y es igual a 2 menos 2 de y. Digo, v de y es igual a 2 menos 2y. La integramos respecto de y nos quedaría 2 de y menos y al cuadrado. Aquí en vez de constante, vamos a poner más g de x, que sería la constante en este caso. Después tenemos que... ok. Tenemos v de x es igual a 2 de x. Como están en negativo los dos, entonces los dos se pasan a positivos. Y tenemos que v de x es igual a... tenemos que sacar la
ahí no me acuerdo si era la derivada Sí. de esto, de v es igual a 2 de y menos y al cuadrado, sacar la derivada, lo que nos quedaría g de x, derivada de g de x. En este caso lo igualaremos a 2x y ahora sí sacamos la integral de 2x, que nos quedaría x al cuadrado más c, aquí le ponemos la constante c. Sustituimos en v es igual a 2y menos y al cuadrado más g de x, donde g de x es igual a x cuadrado. Entonces nos quedaría que v de xy es igual a 2y menos y al cuadrado más x cuadrado más c. Y por último, la función analítica, que tenemos que f de z es igual a u de xy más i de v más de xy, digo. Ya tenemos los dos valores, simplemente tenemos que sustituir los valores y nos quedaría f de z es igual a 2x menos 2xy más i por 2y menos y cuadrado más x cuadrado más c. Y básicamente sería todo lo que se le tiene que hacer pues para llegar a estos resultados. No está complicado, pero pues nada, sería cuestión de checar qué se pide. Sí, así es, chicos, muy bien. Nosotros hicimos unos cuadros. Realmente es lo que llevamos. Supongo que nos faltan nada más unos detallitos. Pero bueno, empezamos con unas definiciones. La primera, ¿no? Que es una función de variable compleja, se dice analítica, u holomorfa en un punto si es derivable en el punto y en el entorno. Estos teoremas se parecen mucho y estas definiciones se parecen mucho a las que ya vimos en las exposiciones anteriores. Bueno, y después vamos con un teorema. ¿Qué es el teorema? Yo lo comento. Sí. Vale, igual, como sí comenta Levi, todo lo presente aquí en el texto, pues es como muy similar, ya lo visto en cálculo. Y pues aquí igual el mismo teorema, ¿no? Dice, suponga, aplicado obviamente para los complejos, ¿no? Aquí es como suponer que existe una función f de z con dos polinomios evaluados en x y y, pero que el segundo polinomio v es imaginario, ¿no? Y que existe un punto en z sub 0 donde... ¿Me puedes dar un poquito de sombro? Sí. Ajá. Existe un punto en z sub 0 y digo, que es x sub 0 y y sub 0. Y ahí tendría que existir la derivada. Entonces las derivadas parciales de la primera, de las derivadas parciales de u y v, en este punto, tendrían que satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces aquí podemos ver que la derivada parcial de u, bueno, esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto z sub 0. Además que si bueno, la derivada de f z en ese z sub 0, pues se ve de la siguiente forma, ¿no? Como la derivada parcial de u en x más la derivada parcial de v en y, ¿no? Bueno, de los polinomios u y del polinomio v. Sí, bueno, y entonces esto lo podemos ver en el ejercicio, que también ya explicaron mis compañeros, que bueno, tenemos esta función, ¿no? Que es 2x por 1 menos y. La desarrollamos y nos queda 2x menos 2xy, ¿no? De aquí sacamos la de Cauchy-Riemann, bueno, las ecuaciones de Cauchy-Riemann derivando parcialmente, primero en x y luego en y luego se deriva, perdón, otra vez, ¿no? Y esto nos queda 0. Es la segunda derivada, por lo tanto usamos el operador laplaciano y nos queda esto, ¿no? Que la doble derivada de tanto de u en x como de u en y es 0, ¿no? Y nos faltó una definición aquí, que es la función de variable compleja se dice analítica en un conjunto abierto si tiene derivada en todo punto de ese abierto, ¿no? Entonces, aquí de hecho sí es una función armónica, ¿no? Que tiene, sí tiene la derivada en cualquier punto. Y bueno, vamos a los siguientes, ¿no? No sé si quieras primero Vallejo. Ajá. Sí, bueno, y ya pues aquí pusimos la otra definición donde dice que si una función f no es analítica en un punto z, en un punto 0z, pero es analítica en algún punto de todo entorno de 0z, es un punto singular o una singularidad de f. Y ya pues con esto nos ponemos también el teorema que dice que sea la función f de z que es igual a es igual a u de xy y más ib de xy, definida en un entorno de epsilon de un punto de z sub 0 es igual a x sub 0 más y sub 0.
y nos dice que supongamos que las derivadas parciales primeras de las funciones u y v con respecto a x y, perdón, existen en todo punto del entorno y son continuas en x sub 0 y y sub 0. Entonces, si esas derivadas parciales satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en x sub 0 y y sub 0, existe la derivada de f en z sub 0. Lo que ya habíamos mencionado antes. Y luego aquí ya está la continuación del ejercicio. Un poquito más de zoom. Aquí ya simplemente se pone la igualdad, ¿no? De las ecuaciones de Cauchy-Riemann y se saca VY, ¿no? Que bueno, U de X, recordemos que es igual a U de X, digo V de X, y U de Y es igual a menos V de Y. Y bueno, aquí ya hacemos una integral parcial, donde sacamos la integral parcial de V de Y. Y esto es como nos da la última ecuación, que es V de X, Y, y nos daría esto. Y bueno, en caso afirmativo de que esta sí sea una armónica, que ya afirmamos antes que era una armónica, pues obtenemos la armónica conjugada, ¿no? Y la función analítica correspondiente. Entonces, aquí ya tenemos las dos ecuaciones, tanto de U como de V, y obtenemos que, bueno, como ya vimos antes, de una función, de un conjunto complejo, tenemos la parte tanto real como la parte imaginaria, ¿no? Y entonces aquí nada más las dividimos en dos, hacemos que U es de la real y la V es la imaginaria, y aquí la tenemos, ¿no? Aquí hay que ver nada más que se queda el más C, porque recordemos que lo sacamos de una integral, y eso. Y aquí ya hay otra definición Ah, que... es que ajá. Esa definición de las funciones armónicas. Y bueno, primero vamos a suponer que existe un conjunto D en el plano de los complejos. En este conjunto D está dado por, bueno, funciones que nos llevan del plano de este conjunto D de complejos a un conjunto de reales en la función de C, bueno, de los complejos en dos dimensiones. Luego se dice que entonces esa función que nos lleva del conjunto D a conjuntos reales es armónica. Si en este conjunto existe una Z que cumple la siguiente derivada parcial, aquí podemos ver que se somete a esta función f a la derivada parcial en x y y, pero de segundo grado, ¿no? Que como pues, ayer lo vimos en cálculo, pues esta es la ecuación de Laplace. Y que si esa se cumple que es igual a cero, pues entonces se dice que es armónica. Y pues aquí esta expresión se le llama Laplaciano de f y se denota por el laplaciano o el nabla, la divergencia por el nabla igual a este símbolo del cuadrado. Y pues es eso, así que lo mismo, ¿no? Igual a cero para considerar que es armónica. Aquí, bueno, pues pusimos otros. Vas. Ay, bueno, pues aquí pusimos la definición de que es una C al cuadrado, ¿no? Y ya nos dice que sea D en un conjunto abierto de C y F de que pertenezcan a los números reales, holomorfa, entonces U y V son funciones armónicas en D, donde F de Z es igual a U de X y Y más IV de X y Y. Y ya nos puede abajo nos deja la demostración que nos deja que si una función holomorfa es entonces, que la función es holomorfa, entonces la clase sea al infinito en el sentido complejo, por lo que basta verificar que los laplacianos y el U y el V son cero, como en D, que tiene la siguiente ecuación. Y al sumar ambas ecuaciones se tiene que el laplaciano es igual a cero. Entonces la prueba para la función b es igual de x y y es análoga. Ahí creo que me salté el teorema, ¿verdad? Sí, ¿lo puedes leer, por favor, en voz Sí, sí, sí. alta? El teorema nos dice que si dos funciones continuas en u de x y b de x y tiene derivadas parciales primeras continuas, se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en algún dominio de D. Entonces la función compleja de f de z de u de x y y más iv de x y y es analítica en D. Y el otro dice, sea la función f de z es igual a u de x y y
más IB de X y Y, defina entorno de epsilon de un punto Z sub 0 es igual a X sub 0 más Y sub 0. Existe la derivada de F en Z sub 0 y sí, solo si U y V son diferentes en 0. Esto es igual a, bueno, de X sub 0 y Y sub 0 y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en X sub 0 y Y sub 0. También cabe mencionar que, bueno, que aunque las derivadas parciales existan en X sub 0 y Z sub 0, necesariamente tienen que existir en otro punto de la vecindad para que se pueda considerar que son analíticas, ¿no? Entonces no basta con el valor en un solo punto. Y también, profesor, una pregunta. Esta forma tiene su nombre, ¿no? ¿Sí se llama forma polinomial? La de FZ más igual a U de XY más IB sube XY, ¿o cómo se llama esta forma? Tiene su parte real y su parte compleja. Es que no necesariamente es un polinomio. ¿No? Recuerde que U y V Son funciones, ¿no? pueden ser cualesquiera, por eso no le... Pero sí, separamos la parte real de la imaginaria. No recuerdo algún otro nombre. Solo sé que es separando la forma real de la parte imaginaria. Muy bien, en el documento que yo les compartí, les decía específicamente cuáles son las condiciones necesarias para tener funciones analíticas u holomorfas. En este caso, recordemos, ustedes ya las habían visto, que las condiciones necesarias se dan a través de este teorema. ¿Qué nos dice el teorema? Que si nosotros tenemos una función f de z, donde es la suma de su parte real más la parte imaginaria, debe de existir su derivada en un punto específico z sub 0. Si esto sucede y existe su derivada, entonces esta función tiene derivadas parciales a primer orden y más aún satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann en él. ¿En dónde? En el punto z igual a z sub 0. Y luego entonces la derivada de la función en ese punto específico se puede expresar como la suma de su parte imaginaria más su parte real más su parte imaginaria evaluada en ese punto. Eso es lo que nos dice el teorema número 1, que son las condiciones necesarias. Ahora, haciendo énfasis de qué son las condiciones suficientes, aquí nos dice lo siguiente, que no basta, tal cual ustedes lo decían, que exista que exista la derivada en ese punto, sino que tiene que existir también en un punto en torno a z sub 0 y de hecho a ese entorno lo llama epsilon. Y nos dice además que de que existen sus derivadas en el punto, también la existen para la parte real como para la parte imaginaria, considerando que puede ser función tanto u como v de x y y. Y luego entonces, si esto se satisface, ¿qué se va a tener? Que las derivadas parciales van a existir en ese punto y alrededor. Ahora, ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes al mismo tiempo? Las siguientes, que si nosotros tenemos una función f de z definida en un entorno del punto z sub 0, entonces, 1, existe la derivada en z sub 0, solo si las funciones real e imaginarias son diferenciables en ese punto y además satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. Aparentemente aquí no dice que tiene que existir solo en z sub 0, pero no es cierto. Nos dice que tiene que existir en z sub 0 y alrededor de z sub 0, es decir, en el entorno epsilon, ¿ok? Esas son las condiciones suficientes y necesarias. Ahora bien, se dice justamente en esta definición? Se dice, una función de variable compleja se dice analítica o holomorfa en un punto si es derivable en el punto y en el entorno. Ahora bien, todo lo que sigue nos comienzan a hablar ya de otras definiciones importantes. Por ejemplo, en la definición 2 nos dice que una función es analítica en un punto, pero también en el conjunto abierto de ese punto. Definición 3, si una función no es analítica en el punto, pero es analítica en cualquier punto del entorno, es decir, voy a hacer un esquema espero que nos ayude, z sub 0.
Entonces yo voy a suponer que en todo este entorno la función es analítica. Obsérvese que existen muchos puntos, pero en este punto nos dice que la función no es analítica, pero sí en todo el entorno. Si esto sucede, ¿qué va a pasar con este punto z sub 0? ¿Cómo se le va a conocer ese punto? Punto singular, o que la función tiene una singularidad en ese punto. Es importante que esto lo tomemos en cuenta porque esta definición que se da en el punto número 3 la vamos a ocupar más adelante. Las singularidades. Ahora bien, teorema. Si nosotros tenemos dos funciones continuas que componen a una función f de z, que tienen sus primeras derivadas parciales, entonces uno, satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann en el dominio o en la región donde están definidas. Entonces se dice que la función f de z también va a ser analítica en ese dominio. Ahora bien, observación. Dada una función f de z definida en términos de su parte real y su parte imaginaria, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se verifican en ese punto y esto no alcanza para asegurar que exista la derivada en ese punto. Es decir, el hecho de que se satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann no nos garantiza que la función f de z sea derivable en algún punto en particular. Muy bien, punto y aparte, regresando a lo que ustedes comentaban sobre funciones armónicas. Nosotros desde clases anteriores ya comenzamos a ver la definición de Laplaciano. Muy bien, entonces toda función que sea de clase 2, y esa es una de sus tareas, que me tienen que decir que es una función de clase 1, de clase 2 y de clase hasta el infinito. Se dice que es armónica en un dominio D, si para toda Z que pertenece a este dominio, se tiene que satisfacer en la ecuación de Laplace o lo que llamamos Laplaciano igual a 0, es decir, las segundas derivadas parciales de la función f de z respecto de x más las segundas derivadas parciales de f de z respecto de y tienen que ser igual a 0. Y análogamente, como en el caso de la variable real, a las sumas de las segundas derivadas se le conoce como esta terminología que tengo aquí. ¿Y esto qué es? Esto es lo que nosotros conocemos como el operador nabla al cuadrado de la función f de z. ¿Ok? Muy bien. Esta es la definición de armónica. Una función armónica es aquella que cumple que el Laplaciano es igual a 0. Ahora bien, lo que a continuación nos dan es una proposición. ¿Qué nos dice la proposición? Que si yo tengo un conjunto de abierto dentro de los complejos y una función definida de un dominio al conjunto de los reales, pero que además es holomorfa, entonces las componentes de esa función f de z, la componente real y la componente imaginaria, son armónicas, donde, como ya había comentado previamente, la función f de z es la suma de su parte real más la imaginaria. Ahora bien, para demostrar esta proposición, lo primero que tienen que demostrar es que la función es holomorfa, f de z. Y si es holomorfa f de z, entonces, ¿qué se tiene que dar? Que la función es de clase infinito. Entonces, para poder demostrar esta primera parte, yo tengo que entender que es una función c al infinito. Ahora bien, la segunda parte que tengo que demostrar es verificar que como es holomorfa, ahora yo tengo que ver que tanto la componente real como la componente imaginaria cumplen el Laplaciano, no olvidando que son holomorfas cada una de ellas. Como ustedes lo habían dicho previamente, cuando yo tengo una función f de z, tanto la componente real como la parte imaginaria, si ya vi que f de z es holomorfa, cada una de sus componentes son holomorfas. Muy bien, entonces, yo para empezar sé que tengo que es, por ser holomorfa, satisface por condiciones necesarias las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces tengo que la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de v respecto de y. Ahora,
yo voy a derivar a segundo orden ambos miembros de la igualdad. Al derivarlos a segundo orden, del lado izquierdo tengo la segunda derivada de u respecto de x, pero del lado derecho de la igualdad tengo esta derivada mixta. Análogamente, si yo verifico la segunda condición de Cauchy-Riemann, tengo nuevamente esta segunda derivada. Obsérvese que del lado izquierdo tengo la segunda derivada de la parte real respecto de x y la segunda derivada parcial respecto de y. Y del lado derecho tengo el mismo término. Entonces sustituyo en el laplaciano y observamos que al sumar estas dos nos da 0. Por lo tanto, el laplaciano es igual a 0, con lo que nosotros ya probamos que entonces esta parte real es armónica y puedo realizar lo mismo para la parte imaginaria. ¿Ok? Por lo tanto, yo ya demostré que la función f de z completa es armónica. Y el ejemplo que ustedes veían. Ahora bien, si nosotros decimos de forma general que, como lo vimos apenas en la proposición, que u es una función real y sabemos que es armónica, pero solamente tengo a una de las dos, tanto la parte real o la parte imaginaria como armónica, entonces yo voy a poder encontrar una armónica conjugada, como ustedes lo vieron en el ejemplo del video. A esa armónica conjugada, como ustedes observaron, se le conoce como una función v de xy. Y dado que u y v son armónicas, pues entonces van a satisfacer las condiciones de Cauchy-Riemann en todo su dominio. Y a esta función, tal como ya lo habían visto previamente, se le conoce como armónica conjugada. Y al conjuntarlas, yo voy a tener una función f de z, que va a ser la suma de ambas funciones que ya vi que son armónicas. Entonces, un segundo ejemplo a lo que ustedes observaron es el que voy a mostrar a continuación. Yo voy a suponer que de forma general tengo una función u de xy definida como x cúbica menos 3xy cuadrada menos 5y, una función que es armónica. Lo primero que voy a probar es que esta es armónica y voy a hallar su función armónica conjugada. Aquí no es su, aquí es su b, ¿ok? Entonces, inciso 1. Para demostrar que la función es armónica, hallo sus derivadas a primer y segundo orden. La derivada de la función anterior respecto de x parcial, quien va a ser respecto de x sería 3x cuadrada menos 3y cuadrada y la derivada de este sería una constante. Por lo que puedo observar que aquí tengo 3x cuadrada menos 3y. Al derivar nuevamente esta expresión respecto de x, obtengo 6x. Ahora, tomo la expresión anterior, derivo respecto de y obtengo un resultado que es de menos 6xy menos 5. Derivo nuevamente respecto de y que obtengo menos 6x. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar ambos términos, las segundas derivadas parciales en x y en y observo que al sustituir en el laplaciano, esto es igual a 6x menos 6x, esto es igual a 0, por lo que yo acabo de demostrar que esta función u de x, y efectivamente es una función armónica. Entonces yo ya puedo encontrar su función armónica conjugada, que es v de xy, reconociendo que ambas satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces yo recuerdo que la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de v respecto de y, pero yo ya tengo la derivada parcial de u, que es 3x cuadrada menos 3y, y a esta ecuación la llamo ecuación número 1. La segunda condición de Cauchy-Riemann me dice que la derivada parcial de u respecto de y es igual a menos la derivada parcial de v respecto de x. Esta derivada parcial yo ya la tengo, es 6xy más 5 y va a ser igual a menos, aquí me falta un signo negativo, a menos la derivada parcial respecto de x, y a esta expresión la voy a llamar ecuación número 2. Ahora bien, de la ecuación número 1 yo sé que este término es igual a esta derivada parcial, por lo que puedo integrar ambos términos respecto de la variable x. Del lado izquierdo ya obtengo directamente a lo que es el armónico conjugado,
y es v de xy, pero del lado derecho al integrar parcialmente en x, ¿qué término voy a obtener? El que tengo a continuación. La integral de esta respecto de x es x cúbica sobre 3 multiplicada por 3 y la integral del segundo sumando es menos 3xy. Y dado que solo integré parcialmente de x, voy a sumar una función que va a depender de la variable y. Por lo que al reducir términos yo voy a obtener que esa función va a ser x cúbica menos 3xy más una función que depende de y, que a partir de este momento le voy a llamar ecuación número 3, que es esto que vemos en pantalla. Muy bien, chicos. Ahora, voy a aplicar la segunda condición de Cauchy-Riemann para hallar específicamente esta función que depende de y. Para ello yo recuerdo que 6xy más 5, tomo la ecuación número 2 que tenía en las expresiones anteriores, es igual a esto, aquí me faltó un signo negativo, igual a menos v de xy. Como tengo esto, entonces, ¿qué voy a obtener? Que aquí voy a obtener que este signo menos v de xy es igual a, derivo esta expresión que tengo aquí, que llamo número 3, pero respecto de x, y obtengo 3x cuadrada menos 3y cuadrada más la derivada parcial de h respecto de x. Ahora bien, en esta parte, ese signo negativo que tengo de v lo voy a colocar aquí y voy a tener menos 6xy menos 5x más 3x cuadrada menos 3y cuadrada, ¿ok? Ahora integro ambos miembros de esta igualdad y cuando yo integro respecto de x, ¿qué obtengo? Menos 3x cuadrada y menos 5x menos 5x más 3x cúbica sobre 3, 3 sobre 3 me da la unidad, y luego aquí voy a obtener menos 3xy cuadrada, y recuerden que por ser integrales de tipo indefinida se suma una constante. Ya teniendo lo que es el valor de h de x, y, entonces yo ya puedo formar lo que es la función v de xy. ¿A través de qué? De esto que tengo aquí. Esta expresión, recuerden, es esta función armónica conjugada, es la función que nosotros ya teníamos más h de xy, pero ahora h de xy, ¿quién es todo este término que nosotros tenemos aquí? Sumo términos semejantes y resto términos bueno, simplifico esta expresión. Cuando yo simplifico esta expresión, yo obtengo que la función me va a quedar como x cúbica menos x más x cúbica me da 2x cúbica. Después menos xy cuadrada menos xy cuadrada me da 2 veces este término, por lo que me queda 6 veces xy cuadrada. Después menos 5x queda como tal, este término ya lo sumé, y me queda menos 3xy cuadrada más la constante. Y esta última expresión que tengo en pantalla es la función armónica conjugada que yo estaba buscando. Y como consecuencia de ello, yo ya puedo formar mi función que tiene tanto la parte armónica real como esta parte, y ya garantizo que la función total f de z o f de xy es una función de tipo armónica.